Las cifras de Foro Penal sobre los prisioneros por razones políticas. La ONG registra que aún hay en poder del régimen en Venezuela 777 prisioneros políticos. Según esta organización no gubernamental, hasta ayer lunes en la noche habían verificado tan solo 143 excarcelaciones ocurridas desde el pasado 8 de enero. En la mañana de NTN 24, a esta hora vamos a saludar a Marta Tieno, abogada defensora de derechos humanos, también directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Gracias por estar con nosotros, abogada. La primera pregunta, y estamos con estas cifras, se habla de 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero. ¿Qué podemos argumentar con respecto a este proceso que va a cuentagotas y donde vemos además testimonios muy dolorosos de seres queridos, de madres clamando la libertad, la excarcelación de quienes están detenidos de forma injustificada en Venezuela? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Desde nuestra organización Justicia, Encuentro y Perdón hemos logrado verificar la excarcelación hasta este momento de 163 presos políticos en Venezuela. El día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio en cuanto a que iban a ser liberados, y así fue calificado un número importante de presos políticos en Venezuela, nosotros empezamos a hacer todo un trabajo de monitoreo de la situación. Para ese día, nosotros teníamos registrado 1.011 presos políticos en Venezuela, indicando siempre de forma muy responsable que ese número era pues de los casos que hasta ese momento nosotros habíamos podido identificar y documentar, pero que teníamos suficientes razones para creer que podía ser superior a esa cantidad, a 1.011 personas. Como le digo, de esos 1.011 casos que teníamos registrados al 8 de enero hasta a este momento hemos logrado verificar la excarcelación de 163 personas, pero es importante señalar que al tiempo que estamos verificando estas excarcelaciones y haciendo seguimiento a todo este proceso, en paralelo hemos estado recibiendo nuevos casos de los que no se tenía información. Eso lo que hace es ratificar lo que nosotros ya anunciábamos, y era que entendíamos que pueden haber muchos más casos que por razones de temor, de amenaza y desconocimiento incluso, habían casos que no habían sido reportados a organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, y ante el anuncio y las inmensas expectativas que se han generado en torno a ello, pues otros casos se han ido acercando a nuestra organización y en este momento los estamos verificando e incorporando a nuestros registros. Marta Tineo, hay una constatación que venimos haciendo quizá en las últimas horas, aunque ya lo sospechábamos desde meses atrás, de una situación particularmente odiosa en medio de la realidad de los prisioneros políticos, y es que el régimen venezolano parece que tuviese no solo como moneda de cambio a los prisioneros políticos, sino que tuviese unas categorías entre ellos. Ejemplo, acabamos de ver aquí en esta emisión cómo están extorsionando, presionando, chantajeando a la familia del presidente electo Edmundo González a cambio de supuestamente dejar en libertad a su yerno. Eso es una situación especialmente discriminatoria. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, nosotros hemos insistido durante décadas que efectivamente, perdón, si la detención de estas personas es producto de una decisión política, la excarcelación o liberación de ellas también pasa por una decisión política. Lamentablemente, durante todos estos años hemos tenido conocimiento de ese tipo de extorsiones. Ahora mismo, pues esto de alguna manera está generando alerta precisamente por el perfil de la persona que se trata, pero esto no es novedoso, lamentablemente. Hemos sabido durante muchos años, y esto ha sido suficientemente documentado incluso por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, que los presos políticos y sus familiares son víctimas de permanentes extorsiones y de cantidades de dinero, incluso se les extorsiona para que se autoincriminen o incriminen a terceras personas. Es decir, esto hace parte de toda esa política de represión contra las personas que son disidentes, realmente lo sean o sean así percibidos por las autoridades del Estado. Esto que estamos viendo a partir de anoche con el comunicado de la señora Mariana Tudaris, lo que hace es ratificar esto que suficientemente se ha documentado por décadas en Venezuela, es decir, la utilización, la instrumentalización del sistema de justicia para castigar a disidentes reales o así percibidos, para criminalizar la disidencia política en Venezuela e incluso para castigar
funciones como defensa de derechos humanos, la información. Sabemos que hay periodistas que siguen detenidos por razones políticas. Hoy quiero hablar especialmente de Rory Branker, que si bien la semana pasada afortunadamente ocurrió la excarcelación de un número importante de comunicadores que estaban presos en Venezuela, siguen habiéndolos y entre ellos está Rory Branker, así como también vimos la excarcelación de la doctora Rocío San Miguel, pero hoy sigue tras la reja Eduardo Torres, Javier Tarazona y otros defensores de derechos humanos. Entonces, esta práctica de extorsión, de chantaje, pues lamentablemente es algo que hemos corroborado en los últimos años en Venezuela y por eso desde nuestra organización hemos insistido en que no solo se trata de que se proceda a la liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, sino que se desarticule el aparato represivo y se avance en un proceso de reinstitucionalización. Marta, y en medio de este avance, ¿qué ha cambiado? Le pregunto yo, en cuanto a la situación, a los derechos humanos de los presos políticos, como usted bien lo describe, una persecución, extorsiones que se dan, pero ¿qué ha cambiado desde la extracción de Maduro, la cárcel a Maduro, todo este proceso de transición, cuando habla Estados Unidos, cuando hay una promesa de excarcelación, cuando sale además Diosdado Cabello, que ya lo vamos a poner más adelante, diciendo que tiene que ver con un proceso de reconciliación nacional, asegurando la paz de Venezuela, muy suelto de huesos, dice eso Diosdado Cabello. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Pues lamentablemente yo no pudiera responsablemente decir que está realmente cambiando la situación de derechos humanos en Venezuela. En este momento, como le digo, hemos logrado verificar la excarcelación, no la liberación plena, sino la excarcelación de 163 presos políticos en Venezuela. Pero ante un universo de más de 1000, pues estaríamos hablando de alrededor del 15%. Y esto no es novedoso. Estos procesos de excarcelación los hemos visto en años anteriores. De hecho, en el año 2024 se produjo la excarcelación de un número importante de personas que fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones, de las elecciones del 2024. Durante el año 2025 también hubo excarcelaciones, incluso mucho más numerosas que esta, que fueron anunciadas como justamente un proceso de reconciliación y de pacificación de Venezuela, y apenas 163 excarcelaciones que además han estado acompañados de este proceso de absoluta opacidad. Ustedes entrevistaban antes de mí pues a una madre que es el reflejo de miles de madres venezolanas que siguen en las afueras de los centros de reclusión exigiendo, esperando la liberación de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos, y esto está ocurriendo, este proceso está ocurriendo de una forma absolutamente revictimizante por la falta de información oportuna y veraz para los detenidos y para su familia. Entonces, yo lamentablemente no pudiera en este momento afirmar que estamos viendo un cambio. Al contrario, seguimos viendo el uso arbitrario y discrecional del poder. Se sigue decidiendo quién sale y quién se queda, con el sufrimiento que eso supone para los detenidos y para todas sus familias. Marta Tineo, abogada, defensora de derechos humanos, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias a ustedes. Así es, arrancamos en una contundente y también delicada denuncia. Mariana González, hija de Edmundo González, ha reportado ante la opinión pública que ha sido víctima de extorsiones, lo dice, por parte del régimen de Delcy Rodríguez, de Nicolás Maduro en su momento, para que su padre, el presidente electo de Venezuela, renuncie a su lucha, a su causa, como condición para dejar en libertad a su esposo, Rafael Tudares. Recordemos, está detenido de manera injustificada desde hace un año a manos de la dictadura. Abro comillas, ser el yerno de Edmundo González no es un delito, cierro comillas. Eso recalcó en su mensaje la hija del presidente electo al exigir una vez más la liberación inmediata de su esposo Rafael. Mariana señaló además que esas extorsiones en su contra han ocurrido en embajadas, en espacios del arzobispado y en oficinas de organismos de derechos humanos. Con esta denuncia reafirmó el carácter político y arbitrario de la detención y condena de su esposo. La denuncia de Mariana González, hija de Edmundo González, deja en evidencia que la arbitraria detención de su esposo Rafael Tudares solo tiene el perverso propósito de presionar al presidente electo de Venezuela, exiliado en España. En esos 3 episodios se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa.
Mariana González señala de las presiones, entre otros, al régimen venezolano. Fui víctima de 3 episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes. Agregó la hija de Edmundo González mediante una denuncia por escrito en redes sociales datos precisos sobre los lugares donde fue víctima de los chantajes. Estas 3 extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, embajadas, en espacios donde opera el arzobispado y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender derechos humanos. En los 3 episodios hubo testigos presenciales, quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. Mariana, quien la semana pasada vio por primera vez en un año a su esposo Rafael en una visita de 25 minutos en la cárcel, reafirma que en su contra hay un sentimiento de venganza por asuntos con los que no está relacionado. Eso configura un patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal, y valiéndose incluso de espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos. Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Nada de esto que he sufrido es justicia, todo es arbitrariedad. Rafael Tudares fue secuestrado por parte de efectivos de la opresora Policía Política del SEBIN en enero del 2025, delante de sus hijos menores de edad cuando los llevaba a la escuela en Caracas. Hace pocas semanas fue condenado por el régimen venezolano, sin pruebas ni proceso, a 30 años de cárcel. Permanece en situación de prisionero político en la cárcel El Rodeo 1. Devuélvanme a Rafael. Él pertenece aquí, en su casa, con sus hijos, con su mamá y con su esposa. Y precisamente Mariana González ha divulgado en redes sociales este dibujo o retrato hablado de su esposo, de Rafael Tudares, elaborado tras la visita que pudo hacerle en la cárcel justamente la semana pasada. Esto por primera vez en un año, también en medio de las súplicas por su liberación. La imagen, Andrés, si la podemos equiparar con una fotografía de Tudares antes de esta injustificada detención, deja en evidencia el deterioro de sus condiciones físicas, también el desgaste emocional del yerno del presidente electo, Edmundo González, según ha informado ella misma. Ustedes ahí tienen las 2 imágenes, junto con el retrato hablado. Ahí Mariana ha publicado un mensaje que dice lo siguiente. Dice el mensaje que acompaña este retrato hablado de Ruth, mensaje de Mariana González. Dice: así luce una vida paralizada de manera injusta y arbitraria. Así se marca en el cuerpo y en el alma un tiempo robado, un tiempo que jamás podrá devolverse. Cada día encerrado es un día arrancado a su familia, a sus hijos, a su derecho a vivir. Rafael Tudares es inocente, es un padre de familia, es un ser humano sometido a un daño que no tiene justificación. Rafael va a regresar a su casa. Su familia lo va a ayudar a sanar lo que este encierro ha intentado destruir. Pasaremos la página para poder retomar nuestras vidas porque merecemos seguir viviendo, pero este daño no puede quedar en silencio. Habrá memoria, habrá verdad y habrá justicia, Dios mediante. Termina aquí el mensaje de Mariana González, un mensaje que sintetiza el drama de su familia y el drama también de centenares de familias venezolanas. Precisamente nos acompaña a esta hora desde Bogotá, en la mañana de NTN 24, Alejandro Hernández, colega, periodista, editor del medio digital lagranaldea.com. Alejandro, buen día. Yo creo que no nos extraña, a nadie nos extraña constatar en este momento que el régimen de Venezuela está presionando, extorsionando con fines políticos a la familia del presidente Edmundo González y que el secuestro del yerno del presidente Edmundo González es un asunto que tiene un trasfondo no precisamente judicial. No nos extraña, pero sirve para constatar. Alejandro, ¿cuál es tu observación, tu visión sobre esto? Andrés, Ruth, un gran placer saludarlos y estar con toda su audiencia hoy. Sí, bueno, como tú dices, no es extraño para nadie y es una vergüenza absoluta, como decía yo ayer en un mensaje, en un post, que la señora Mariana González haya tenido que contar cómo ha sido víctima de intentos de extorsión en nada más y nada menos que espacios
tanto del Arzobispado de Caracas como de embajadas o sedes diplomáticas o de organizaciones de derechos humanos. La verdad es que esto constituye, bueno, una vergüenza absoluta y bueno, a pesar de que no es de extrañar para nadie, sí debe ser un acto que todos rechacemos y condenemos por ser violatorio de, bueno, la legalidad, los derechos humanos y obviamente de lo que es correcto, ¿no? Claro, y justamente Alejandro, en esta publicación que tú hacías sobre la denuncia que ha presentado Mariana González de Tudares, intentos de extorsión, embajadas, espacio del arzobispado, como bien ya lo has reseñado, supuestas organizaciones de derechos humanos. Y aquí me queda sonando esto de arzobispado, que supuestamente habrían ido en nombre del régimen en Venezuela a realizar estos actos de extorsión. ¿Existe alguna explicación ante esta denuncia por parte de la conferencia episcopal o hay un silencio absoluto? Bueno, hasta este momento, Ruth, no hay ningún tipo de explicación ni comentario. La denuncia fue hecha por Mariana González ayer en horas de la noche. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si durante el día hay algún comentario de la jerarquía de la Iglesia Católica. Pero yo te digo una cosa. Desde anoche, uno de los nombres que más se ha comentado en este sentido ha sido el del arzobispo Raúl Bjork, ¿no? Que además fue el que, bueno, hizo todo el tinglado para el asunto de la canonización de José Gregorio Hernández, etcétera, etcétera. Pero este arzobispo es el que ha sido señalado desde anoche extraoficialmente. Repito, extraoficialmente, es el que ha sonado desde anoche como el artífice de estas reuniones lamentables, pues. Alejandro, ¿y cómo evalúas tú, cómo valoras la posición ciertamente incómoda, ciertamente dolorosa, con este drama familiar, la posición que está teniendo que asumir el presidente electo Edmundo González, exiliado desde hace año y medio, con su yerno secuestrado, con su hija en semejante situación de angustia, con sus nietos sin poder ver, sin poder tener a su padre? ¿Cómo evalúas tú esa postura o posición incomodísima que está teniendo que padecer el propio Edmundo González frente a esta situación, Alejandro? Bueno, es una situación muy cruel y muy lamentable, porque, bueno, informaciones han surgido sobre, bueno, lo mal que lo ha pasado su hija, Mariana González, y bueno, evidentemente, aunque el presidente electo no haya digamos, caído en el chantaje que pretendía hacerle desde el minuto uno el régimen chavista, es más que evidente que la situación que debe estar atravesando durante todo este tiempo ha sido absolutamente incómoda, absolutamente cruel, como yo decía antes. Y bueno, también es una demostración, digamos, de lealtad hacia el país y de compromiso hacia el país, que él, a pesar de estar, digamos, transitando esta situación familiar tan lamentable y terrible, se haya mantenido, digamos, fiel a sus principios y a lo que fue su promesa frente al país. Pero mira, Andrés y Ruth, yo aprovecho porque en estos tiempos donde se habla tanto del derecho internacional, de la inviolable soberanía de los países, a propósito de lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela. Estos son los casos que son buenos de denunciar y de difundir para que haya un contrapeso y para que la gente entienda que así como hay derecho internacional y así como hay inviolabilidad de soberanías, también hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando, y son muchas las víctimas, muchísimas las víctimas que ha dejado esta gente durante, bueno, por lo menos las últimas década y media. Y yo siento que a veces eso no se comprende en el terreno internacional, y bueno, aprovecho el comentario en un medio y un programa tan prestigioso como el de ustedes para poner un granito de arena y poner esa discusión sobre la mesa. En Venezuela hay una población que fue secuestrada por el régimen chavista durante mucho tiempo, y bueno, eso debe considerarse.
Alejandro, claramente, para muestra un botón, has hablado de lo que sucede con el presidente electo, su familia. Hay muchas más que están padeciendo con dolor ante las promesas, que a lo mejor no se sabe si son simples palabras al viento, de un nuevo régimen encabezado por Delcy Rodríguez, la excarcelación, la liberación de decenas de presos políticos en Venezuela. Vamos a agradecer al haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 Alejandro Hernández, periodista y editor del medio digital lagranaldea.com. Gracias, Alejandro, hasta una nueva oportunidad. Un placer, muchas gracias a ustedes.